Anoche el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pronunció su discurso del Estado de la Unión, un discurso que tradicionalmente se hace una vez al año ante el Pleno del Senado y de la Cámara, es decir, ante los 435 representantes y los 100 senadores. Ambas cámaras, Senado y Cámara de Representantes, están dominadas por unas mayorías republicanas de la oposición amplísimas. Dijo el presidente Barack Obama varias cosas. Aquí está el titular del Washington Post. Dice: la sombra de la crisis ya ha pasado y el Estado de la Unión es fuerte, dijo el presidente. El diario The New York Times titula diciendo: un Obama desafiante establece una agenda ambiciosa. El señor Obama cobró los éxitos que ha tenido en política económica. El desempleo está en el 5,6%. El crecimiento de la economía en el tercer cuatrimestre del año pasado fue del 5% en comparación con el mismo periodo del año previo, algo que no se veía en los últimos 10 años. Pero dijo también el señor Obama que lo que hay que hacer es que ese éxito económico también le llegue a la clase media. Por ejemplo, pretende que los colegios comunitarios, lo que se llama community colleges en Estados Unidos, que les da educación superior o educación universitaria por 2 años a muchas personas, sean gratuitos. El primer párrafo del artículo fue llamativo y además fue emocionante porque Obama es un buen orador. Dijo: esta noche, después de un año de logros significativos para Estados Unidos, nuestra economía crece y genera empleos al ritmo más rápido desde 1999. La tasa de desempleo es ahora menor de lo que era antes de la crisis financiera, la más grave desde la Gran Depresión. Y dice: ahora más de los hijos nuestros, un mayor número se gradúan, más que antes, y tienen seguro médico más personas hoy que antes, y además estamos más libres de las garras del petróleo extranjero de lo que hemos estado en casi 30 años. Usted titula el artículo sobre este discurso en el que, según el diario The Washington Post, el presidente empleó 26 minutos hablando de economía, 10 hablando de política exterior, 3 hablando de educación, 2 y medio hablando de cambio climático y solo 1 minuto 38 hablando de seguridad interior. Titula usted su artículo en el diario El País diciendo: Obama desafía al Congreso al reducir las desigualdades en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, Obama traza un diagnóstico y ofrece soluciones, ¿no? El diagnóstico es: hemos superado la crisis. Las crisis, en realidad, él dice 15 años de crisis económica y de guerras, y lo sitúa en el mismo marco, en la misma idea, ¿no? Ha terminado una etapa, empieza una nueva. Y en esta nueva etapa, uno de los problemas es que una gran parte de los norteamericanos, la clase media, la clase trabajadora, no está disfrutando de los frutos de esta recuperación. Es decir, hay recuperación económica, hay unas cifras excepcionales en la economía, pero el 1% de los más ricos, para usar una cifra que se ha usado mucho en el debate de los últimos años, es el que se lleva la mayor parte de los frutos. Entonces, es decir, hemos superado la crisis, pero ahora toca, es el momento de que se reparta los beneficios de esta crisis. De ahí que plantee una serie de propuestas para repartir el pastel, subida de impuestos a los más ricos, a las herencias, a los beneficios del capital, bajada de impuestos y ayudas para la educación, para las familias trabajadoras. Bueno, estas son propuestas que tienen poco futuro en un Congreso dominado, ambas cámaras dominadas por el Partido Republicano. Entonces, las propuestas de Obama son más una manera de lanzar un desafío y de plantear los términos de lo que será el debate político en Estados Unidos en los próximos años, los próximos 2 años como mínimo, los 2 últimos que le quedan a Obama, y ya pensando en la campaña para sucederle. Está un poco marcando el terreno de lo que será el debate político y electoral de ahora hasta el 2016. Bueno, y estos discursos del Estado de la Unión están previstos en la Constitución de Estados Unidos. George Washington, el primer presidente, pronunció el primero en 1790. El tercer presidente, Thomas Jefferson, al que no le gustaba mucho hablar en público, le parecía que era demasiado aristocrático echarse un discurso de estas características y empezó a enviarlo por escrito. Pero ahora en el siglo XX, el presidente Woodrow Wilson volvió con la tradición en la segunda década y desde entonces prácticamente todos los presidentes han pronunciado con cierta regularidad, generalmente anualmente, el discurso del Estado de la Unión. Son discursos claves. Pero ¿qué saca Obama proponiendo una cantidad de cosas si lo más probable es que el Congreso le diga que no y que no le aprueben los proyectos de ley que él presenta?
Juan Carlos, Obama no es ingenuo y él tiene clarísimo que la mitad de las cosas que propuso, sobre todo aquella agenda de la clase media donde ofrece igualdad de oportunidades de empleo para las mujeres y los hombres, la posibilidad de que los niños en edad preescolar puedan acudir a unos servicios de cuidado más baratos, lo que usted ha mencionado sobre las universidades, los community colleges donde se puedan ir gratuitamente, y otro tanto de propuestas, por ejemplo, de infraestructura, no van a pasar por el Congreso. Yo creo que él no es que sea un hombre ingenuo que no sabe lo que está diciendo. Él tenía un objetivo muy claro con este discurso y era voltear una página para adelante y también al mismo tiempo echar para atrás. Para adelante, es decir, él mismo se atribuyó, como usted dijo, todos los triunfos en política doméstica y en política exterior de los últimos 6 años. La bajada del desempleo, el crecimiento de la economía, la mayor igualdad, se atribuyó también un éxito diplomático con Siria, el desescalamiento de la amenaza nuclear de Irán, el terminar las guerras. O sea, él se tomó la responsabilidad de todo lo bueno y a la vez le echó la culpa a los republicanos de todo lo malo. Y lanzar estas propuestas que son propuestas para el pueblo de Estados Unidos. Él no le estaba hablando a los congresistas, él tiene claro que los congresistas no van a cambiar. Le estaba lanzando unas propuestas a los americanos, republicanos y demócratas, que todos, una madre soltera en un estado republicano, en el sur de Estados Unidos, oye ese discurso y claro que quiere alguien que le cuide a sus hijos para ella poder volver a trabajar. Un muchacho en otro estado republicano del centro de Estados Unidos que oye sobre su posibilidad de estudiar gratis unos años de universidad, pues claro que también le da la bienvenida a estas propuestas. Y eso lo que hace es que plantea la agenda para la próxima elección presidencial, donde el candidato republicano se va a ver a gatas explicando por qué, si existe el bienestar económico y el dinero disponible para invertir en la clase media, ¿por qué los republicanos lo están bloqueando? Y ahí lo que le está dando es un buen regalo a Hillary Clinton, porque le da bastantes puntos de conversación para su campaña. ¿Es un regalo para Hillary ese discurso, Jaime Hernández? Yo lo pondría un poco en duda, porque es cierto que de alguna manera este mensaje consigue de alguna manera pintar la raya a los demócratas para presentarse a sí mismos como los defensores de la clase media, ¿no? Pero claro, hay muchos asegúnes, porque es bien sabido que Hillary Clinton no ha compartido muchas de las posiciones del presidente Obama. De hecho, hay bastantes diferencias entre ambos, han sido públicas. Y yo creo que no se lo ha puesto más fácil por la sencilla razón de que con el mensaje que escuchamos ayer, de un personaje envalentonado, echado para adelante, nadie se acuerda de la derrota de los demócratas en noviembre pasado, con este discurso de echado para adelante, lo que muchos consideran es que el presidente ha conseguido que los republicanos cierren a partir de hoy filas en contra de este tipo que se cree Robin Hood, que quiere reivindicar y redimir a los pobres, a la clase media, a costa de la gente que es rica, sí, pero genera trabajo, ¿no? Que está exigiendo que se apruebe el gasoducto desde Canadá en momentos en que el precio del petróleo ha bajado, de tal suerte que los republicanos, sí, yo creo que se encontraron con un Obama echado para adelante, desafiante, pero al mismo tiempo esto permitió de inmediato, casi de inmediato, un cierre de filas que va a enfrentar a Hillary Clinton. Ahora, esto va a poner a prueba a Hillary. Vamos a ver de qué manera está hecha realmente Hillary Clinton, si es buena enfrentando estos lobos que se le van a echar encima, y vamos a ver si Hillary Clinton es capaz de suscribir todas las... Si comparte todas las tesis de Obama. Pero a la vez él planteó un discurso muy moderado, tan moderado que sus propios demócratas lo criticaron en temas comerciales, en temas de comercio internacional. Entonces este nuevo Obama moderado y no el nuevo Obama activista de izquierda perfila lo que va a ser la próxima campaña, y es hablar de que el comercio es bueno para generar empleo. Habló muchísimo, los 26 minutos que habló de economía era un discurso de un moderado en términos comerciales y empresariales. Entonces yo creo que eso sí es un discurso más parecido al de los Clinton. Sí, pero lo curioso del asunto es que habló 26 minutos de economía, pero de una economía doméstica. Yo coincido con Muni claramente en que escenográficamente eso era el Congreso, pero hablaba directamente a la gente, a la población norteamericana.
una frase que me sedujo totalmente cuando hablaba de la idea de aumentar los salarios. Y dijo, si ustedes creen que se puede vivir con $15.000 al año, pónganlo en práctica, le decía a los legisladores. Y era claro, si uno lo está escuchando del otro lado y gana 15, 20, por ahí, bueno, lógico, ¿cómo no compartirlo? El matiz que yo pondría acá es que me da la impresión de que, ojo, los republicanos también hablan de clase media, todo el tiempo hablan de clase media. Lo que me parece es que cuando hablan de clase media, hablan de clases medias diferentes. Creo que la clase media de los republicanos usa perfume importado, usa perfume europeo, y la clase media a la que habla Obama apenas si tiene con qué ducharse. Me parece que estas son las diferencias. Obama hablaba de clase media, pero en realidad estaba hablando de una clase media empobrecida. Esta es la diferencia en el enfoque del discurso. Y es algo que a mí lo que me gusta de Obama es que el presidente me parece que a veces se posiciona delante de lo que está pasando en su país y mira más al mundo. Hace solo 48 horas un informe en Davos daba cuenta de una proyección internacional de que uno de los efectos de la globalización, además lo vemos, es que tenemos, sí, mucha gente que se incorpora a la economía y que antes no estaba, pero al mismo tiempo una concentración de la riqueza. Y Obama lo está viendo en su país y ve que esa tendencia es al alza. Entonces, creo que este enfoque de hablarle a la gente, decirle, sí, tratemos de equilibrar estas fuerzas, que el pastel sea para todos. Es que el informe de Oxfam que se publicó hace 48 horas dice que para el año 2016 80 personas concentrarán la misma riqueza que 3.500 millones de habitantes, es decir, que el 50% de la humanidad. Pero hay una cosa que me llama la atención, Mark, y es que Obama utilizó este discurso. Además tiene una transmisión por televisión que la ven más de 40 millones de personas, por algo se la llama como el Super Bowl de la política, en alusión a la final del fútbol americano. Usted me decía antes de entrar acá que le llama la atención algo, y es que, mire, hace 77 días el Partido Demócrata de Obama sufrió la peor derrota en décadas en las elecciones legislativas. Nunca había habido, y lo mencionábamos, un Congreso tan dominado por los republicanos como ahora, desde los años 30, por una parte. Y por otra parte me decía usted también, mire, la gente no quería, los demócratas no querían hacer campaña con Obama, ¿sí? No querían tomarse una foto con él, que es de su mismo partido, y a mediados del año pasado estábamos hablando del regreso de la Guerra Fría y de que Rusia iba básicamente a derrotar a Estados Unidos en una nueva especie de batalla ideológica y demás. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pudo haber cambiado un país en 9 semanas así? Yo creo que hay que hacer un poco de autocrítica general, los periodistas, los políticos, el mundo, sobre todo esta burbuja de Washington donde todo va dando bandazos, ¿no? Es lo que explicas. Hace 3 meses estaba en una situación terrible, era uno de los peores presidentes, incluso se decía, ¿no?, de las últimas décadas, de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, bueno, es un héroe para muchos. Yo creo que aquí hay una batalla muy fuerte por el relato, ¿no? Es decir, Obama se dirige al Congreso, se dirige al pueblo americano, pero se está empezando a dirigir a la historia. Él está empezando a escribir su legado. Y él no quiere ser pasar a la historia como solo el primer presidente afroamericano. Quiere reivindicar para sí unos logros que realmente no hay un consenso, ni que sean mérito suyo, ni la historia no ha terminado. Es decir, él dice, yo creo que pecó un poco de triunfalismo realmente ayer Obama. Es decir, los éxitos económicos, vamos a ver qué ocurre. La economía mundial hay muchas incertidumbres, en Europa, en China. Puede haber, no está tan claro que esto empieza una época de prosperidad y de bonanza irrefrenable. Y también esto lo admite Obama, un poco la boca pequeña, pero muchos norteamericanos siguen viviendo en la recesión. Solo hay que salir de Washington, de Nueva York, de las bolsas de prosperidad y riqueza de Estados Unidos para ver que hay mucha gente que sufre. No es que Obama lo oculte, Obama reivindica, por ejemplo, la subida del salario mínimo, pero no es una economía tan sana como en algunos momentos del discurso podía parecerlo. Yo creo que hay que buscar un punto medio entre el Obama pato cojo, desastroso, que pierde el control de su país y del mundo, que decíamos hace unos meses, y el triunfalismo de anoche, ¿no? Y sin embargo uno le pregunta a un norteamericano de a pie qué opinó del discurso y en general la respuesta es, estuvo bien, muy interesante lo de las universidades gratuitas, pero vamos a ver si puede cumplir con todas las promesas que ha hecho. Este es un discurso más. Es un discurso donde está un poco más animado Obama, pero es un discurso más, y yo creo que revisando un poco la historia de estos discursos, hay pocas veces donde los discursos del Estado de la Unión han quedado
en los libros de historia. El primero fue James Monroe en 1823, donde expuso la doctrina Monroe, que fue casi el mapa de la política exterior americana. Franklin Roosevelt, que habló de las 4 libertades en 1941, la libertad de culto, la de expresión, estar libre del miedo y de la necesidad. Lyndon Johnson en la guerra contra la pobreza, un término que todavía se usa, y más recientemente George W. Bush hablando del eje del mal, después de las Torres Gemelas en el 2002, donde básicamente le declaró la guerra al terrorismo. De resto, no creo que nos acordemos casi ninguno de lo que hablamos y comentamos aquí después del discurso del Estado de la Unión del año pasado. Bueno, espera, hay que ver si en algún día hacen una recopilación de los programas Club de Prensa y pasamos a la historia. pero hablando de tradiciones, cuidado, que sí que es verdad la tradición del discurso del Estado de la Unión, pero todos los años también venimos escuchando últimamente que hay quienes se preguntan si este mecanismo no debería revisarse. Hay quienes dicen que el Estado de la Unión a lo mejor ya... Pero no solamente eso, porque como dice Moni, yo dudo mucho que tras este discurso vayamos a ver que se traduce en algo. Todas las propuestas de Obama van a caer en saco roto. Y lo mismo de muchas de las contrapropuestas de los republicanos. En otras palabras, lo que se necesita reformar no es este formato, sino acometer una reforma de fondo de todo el sistema político, porque a estas alturas y a pesar del pronunciamiento de Obama de los republicanos, lo único que constatamos es que este país sigue extremadamente polarizado y dividido y no está yendo hacia ninguna parte. No, pero una de las paradojas, me parece, del panorama que dibujó Obama ayer, es que Estados Unidos ha superado las crisis. Estados Unidos van en una buena ruta, sostiene. Bueno, entonces, la parálisis de Washington, el bloqueo legislativo, la polarización, no han sido un obstáculo para que esto ocurra. Quizá Washington no es tan importante, quizá no es tan problemático como la propia clase política y mediática americana de Washington nos ha explicado, y los analistas y los think tanks, que este país no puede ir a ningún sitio porque está paralizado Washington, porque los políticos son incapaces de decidir, porque la ideología lo domina todo. Bueno, ha pasado todo esto, pero siempre según el presidente, este país va viento en popa. Quizá Washington no es necesario. Que viva la parálisis del Washington. Ese es un buen titular. La clase política de Washington completamente irrelevante. No sirve para nada. Bueno, y hoy empiezan las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba para volver a abrir las embajadas.